Observa estas dos imágenes. ¿Sabías que ambas pertenecen al movimiento del arte pop? En este video vamos a exponerte qué es el pop art. Y que no todo fue sopas Campbell. Para hablar del pop art es necesario mirar atrás en la historia del arte. Bueno, no tan atrás. Vayamos agarrando contexto. Es el siglo XIX. La revolución industrial había cambiado el mundo en general. El sistema capitalista estaba instalándose poco a poco en los países de Occidente y con ello una serie de cambios ideológicos. En el arte las cosas ya se iban deformando. Después de llegar a un punto pulcro donde el realismo y el naturalismo imperaban en las artes, incluyendo las plásticas, llega un artista con ideas innovadoras y poco convencionales. Alfred Jarry. Este escritor fungió como parteaguas de las corrientes y vanguardias que vendrían a principios del siglo XX. Con su obra Ubu Rey o Ubu Roi. Llega el siglo XX y con ello un mundo en caos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial aniquilaron el arte como se conocía. Los avances que había dado la tecnología a la función del arte, como lo fue las cámaras fotográficas y cinematográficas, parecían de poco interés ante un hecho sin precedentes. Naciones enteras sin esperanzas, atormentadas de una realidad caótica y violenta. Fue ahí que el arte cambió para siempre. Ese fue el siglo de los cambios, pues cada década marcaba una serie de ideologías y movimientos muy propios. Las vanguardias como el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, la abstracción, entre otras, fueron impregnando al mundo con su propia esencia. Pero no es hasta que un artista francés llega a cambiar al arte y su forma de verlo como se le conocía, poniendo un urinario o mingitorio en una sala de un museo. Ese fue Marcel Duchamp. Abriendo la gran pregunta: ¿qué es el arte y quién dice que lo es? Demostrando que cualquier objeto, sacándolo de su contexto e introduciéndolo en una galería, podría considerarse arte si el propio artista así lo consideraba. A esta obra la llamó La Fuente. Esto revolucionó el mundo y surgieron los rebeldes en contra de la academia y los ortodoxos del arte. Así, una ola de pensamientos y filosofías artísticas nacieron. Uno de ellos fue el expresionismo abstracto, que nace en los años 40 como una manera de expresión desfigurada de la realidad. Pincelazos llenos de emociones, pero aún estaban al margen de la institución y de las bellas artes, vacío y elitista. Fue así que nace el pop art en contraposición del expresionismo abstracto. Bueno, ahora sí llegamos a la parte interesante. Al comienzo de todo el movimiento tan incomprendido como fascinante. Nace en Inglaterra con Richard Hamilton, considerado pionero del pop art británico. Crea su collage titulado ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos? En ella podemos comenzar a notar los rasgos que caracterizan al pop art y su oposición con el expresionismo abstracto. Por un lado tenemos al expresionismo abstracto, mientras que por el otro al pop art. Por un lado está la abstracción y en la otra el realismo. Lo emocional contra lo intelectual y la espontaneidad versus estrategia compositiva. Pero, ¿qué es el pop art? No es un término estilístico, sino un término genérico para fenómenos artísticos que tienen que ver de forma muy concreta con el estado de ánimo de una época. El término en inglés pop se designa a popular, pueblo o masa, populis, populacho, es decir, algo que cuenta con la aceptación general. Los hábitos de conducta y consumo de la sociedad de masas fueron estudiados por los sociólogos y utilizados en un sistema de marketing, acomodación de las modas y actitudes en masa. Ok, esto lo hace un poco más difícil de entender y apreciar, puesto que para algunos son pegotes de revistas, imágenes contrapuestas y colores chillantes, pero es más que eso. El arte pop es el reflejo de una sociedad que estaba repleta de publicidad. Es una crítica directa a la sociedad de consumo y te vamos a decir por qué. ¿Qué ves ahí? Un montón de latas de sopas Campbell de diferentes contenidos. ¿Esto es arte? ¿Qué quiere decirnos Andy Warhol con esto? Duchamp, al ver esto, dijo: Cuando alguien toma 50 botes de sopa Campbell y los lleva al lienzo, ¿no nos interesa el punto de vista óptico?
Lo que nos interesa es el concepto que pretende llevar al lienzo con 50 sopas Campbell. El pop art trata de reflejar varias cosas. Una visión irónica de lo que consideramos arte. Una perspectiva cruda de la realidad dentro del consumismo. Que como sociedad vale más lo que a simple vista se percibe. El producto de la marca. Envase más que contenido. El exterior garantiza el interior. La influencia de la mercadotecnia y los medios publicitarios fueron aspectos que marcaron la época de los 60. Lo kitsch y los souvenirs, las historietas cómicas, las novelas baratas, la literatura sci-fi y la telemanía fueron motores para este movimiento. La imagen de la mujer como objeto vendible, el reparto de papeles, lo cliché y lo modelo son fuertemente criticados, exaltando la liberación sexual, la emancipación de la mujer y las nuevas estructuras profesionales. Mantiene el equilibrio entre las eufóricas perspectivas de progreso de una época y las catastróficas pesimistas. Los términos de los valores hermoso, bueno, auténtico se convierten en palabras huecas intercambiables e inflacionarias ante la creciente comercialización dentro de la realidad social. Las reglas de la civilización condicional, las imágenes de los hombres y las cosas, la naturaleza y la técnica. Pop es una consigna ingeniosa, irónica y crítica, una réplica de eslogans de los medios de masas. Lo trivial aumenta su valor. ¿Y por qué potencializar al medio publicitario que tanto critican? Es ahí el juego de sarcasmo, ironía y sátira con la que juega el pop art. Este nuevo lenguaje de realidad cruda y desmesurada es lo que hizo al movimiento como es, atroz. Una proximidad entre vida y arte tan evidente, palpable y general. Absolutamente occidental, condición capitalista y tecnológica de la sociedad industrial. Surgiendo un estilo desnudo y mecanizado, de series reproducidas que enlaza directamente con el mundo de la publicidad. Richard Hamilton, en su obra Still Life o Naturaleza Muerta, nos muestra una manera divertida de esa literalidad intelectual. Nos muestra lo que parece un microondas, en un ambiente tranquilo, como un jardín. Algo contradictorio, ¿no creen? Un objeto creado que emite ondas en un ambiente natural. Un objeto que fue vendido en masas para facilitar la vida del consumidor, pero que a largo plazo se sabe que es dañino y al que se le introduce alimento que termina lleno de radiación. La imagen de industria del consumo, los envoltorios, las stars de los medios de masas no solo se fueron convirtiendo en el contenido del arte y en temas de investigación, sino también en objetos coleccionados por museos. Los orígenes del arte pop se encuentran en el dadaísmo, en la poca importancia puesta en el objeto de arte final y en el uso del collage y el fotomontaje. El manifiesto de este arte es el ser completamente instantáneo y totalmente efímero. Es por esto que la mayoría de las obras son vagamente recordadas y se tiene como símbolo fuerte a Andy Warhol. Pero hubo más artistas como él que revolucionaron a su modo al arte con este gran pop. Richard Hamilton. Habíamos comentado a este gran personaje, reconociéndolo como pionero, pero ¿qué nos presentó en su obra Just What It Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing? Este collage fotográfico ataca directamente a la sociedad de consumo, al culto al cuerpo, al erotismo, a la publicidad y a la tecnología doméstica que intentan disimular una sociedad vacía de contenido y que tan solo elogia lo superficial y la apariencia. Introduce ya elementos típicos como el televisor, el magnetófono o el póster de una viñeta de cómic. Roy Lichtenstein. Lo más característico son sus composiciones salidas directamente de las viñetas de los cómics, que son ampliaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos. Por ejemplo, Good Morning Darling, Now, Me Petit Pour la France o Wham!, donde la técnica del cómic aparece mucho más remarcada con la inclusión de la característica onomatopeya. Tom Wesselmann. Este artista se interesó por el tema de la sensualidad y la mujer como reclamo publicitario y como objeto de consumo. Elige las partes más sensuales del cuerpo femenino, las piernas, los labios, los pezones, etc., y las mezcla con objetos cotidianos,
Trabajó sobre todos los montajes y las instalaciones, donde incorpora objetos reales y recrea espacios habituales de la burguesía americana. En las obras de la serie Great American Nude, incorpora teléfonos reales que suenan, aparatos de radio y televisores en marcha, pegándolos directamente sobre la superficie pintada, siguiendo el método tradicional del collage. En Collage of Bathroom No. 1, ilustra una atmósfera de frío erotismo, reivindicando su valor como objeto de consumo más que como ícono de deseo. Resalta la toalla de en medio, el rollo de papel higiénico y la tapa del retrete levantada. Andy Warhol. Andy Warhol utilizó fotografías de prensa contemporáneas y las repitió múltiples veces en la misma superficie, arrancándolas de su contexto habitual y trasladándolas al dominio del arte. Describió así la deshumanización que practican los modernos medios de comunicación de masas. En Lata de Sopa Campbell, Warhol convierte un objeto de uso cotidiano, una sopa de tomate, en un ícono de la cultura pop. Realizó numerosos retratos como los de Mick Jagger, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe, de la que hizo una serigrafía basada en un original fotográfico de su rostro, donde desfiguraba a estas estrellas reflejando la decadencia de las mismas. Fue fabuloso la inauguración de una exposición sin arte, exclamó cuando por motivos de seguridad fueron descolgados los cuadros de una exposición de Warhol gracias a la avalancha de gente que llegó. A nadie le importó en lo más mínimo que los cuadros hubieran sido descolgados. El método de Warhol se basaba en la reacción y la acción permanentes, los límites entre producción, producto y reproducción, entre imagen, copia y objeto representados son difusos. Lo característico de su obra es el camino, el más corto posible, de la realidad al cuadro. No es tan solo convertir el arte en algo trivial y vulgar, sino trivializar y vulgarizar al propio arte. Así que, si alguna vez pensaste que el pop art es trivial y banal, pues estabas en lo correcto, pero ese era el propósito. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y si fue así, no olvides en regalarnos un like en este video, te suscribas a nuestro canal de La Esfera Dorada, le des like a nuestra página de Facebook, nos sigas por Instagram y por supuesto visites el blog de La Esfera Dorada. Yo soy Daniel Gutiérrez. Y yo soy Jennifer Peña. Hasta la próxima.